Bienvenidos a Periférica Radio. Saludos a todos los oyentes de Periférica Radio. Soy Carmen Hernández Mancha, profesora de Geografía e Historia. Y hoy tenemos la suerte de contar con el doctor Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Invitado por la AMPA del IES Albalat, ha venido a impartir una serie de charlas sobre salud emocional a nuestro alumnado. Bienvenido a Navalmoral de la Mata y al IES Albalat. Muchas gracias, un placer. Antes de comenzar, Joan, me gustaría que nos explicaras qué es la Escuela Andaluza de Salud Pública, cuáles son sus objetivos y fines. Pues la Escuela Andaluza de Salud Pública es una institución que nació hace casi 40 años y que se ha dedicado a la formación de profesionales, profesionales que ya trabajan, diríamos que en un proceso de formación posterior a su sitio de trabajo. Hacemos investigación en salud pública y hacemos consultoría nacional e internacional, ¿no? La escuela está ubicada en Granada, pero hemos trabajado en todas las comunidades autónomas, muchos países de Latinoamérica, naturalmente también en Europa, pero es una escuela que básicamente, aunque sea una escuela, es una escuela que trabaja en ámbito de salud pública, la salud de las poblaciones, la promoción de salud, la participación comunitaria, la prevención de la enfermedad y también en el ámbito de mejorar la gestión de los servicios sanitarios, ¿no? Y eso nos ha permitido hacer cosas con muchísimos profesionales, muchos profesionales de todas las comunidades autónomas, muchos profesionales de Latinoamérica, un espacio en el cual hemos estado muy presentes es en Latinoamérica. Hemos ayudado a hacer las reformas sanitarias en comunidades autónomas, en diferentes países, y eso ha hecho una escuela que es centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud en el ámbito de la atención primaria y que nos ha hecho una institución probablemente la más importante en salud pública en España. Me imagino que dentro de ese trabajo de formación también entra la divulgación y que por eso visitas centros como el nuestro. Y el tema elegido para hablar a nuestros alumnos ha sido la salud emocional. Los jóvenes están en un momento en sus vidas de autodescubrimiento y definición de su personalidad. ¿Eso les hace más vulnerables a las enfermedades mentales o a los problemas mentales? Sin duda alguna. Estamos en una época en la cual, por un lado, los jóvenes siempre en esas edades somos vulnerables al entorno, a lo que pasa, a lo que les pasa a unos y a otros, ¿no? A lo que pasa en la familia, a lo que pasa en el entorno donde viven, ¿no? Y eso es evidente que hoy en día florece mucho más, todo bulle de una forma mucho más activa, ¿no? Y eso hace que aparezcan más fácilmente problemas de salud mental, ¿no? Pero problemas de salud mental que a veces van ligados a que no termino de estar bien, que siento malestar, que mi bienestar está afectado, que siento que hay gente que no me quiere, hay gente que no me quiere a su lado, ¿no? Esas sensaciones en un momento donde las redes sociales forman parte de la vida cotidiana de nuestro día a día, hace que surjan muy rápidamente, ¿no? Eso lo vemos muy claramente con las conductas autolíticas, gente que se lesiona, se hace cualquier cosa para salir o para demostrar o para hacer ver que su situación no es la mejor, ¿no? Ante eso, creo que tenemos que pensar que es muy importante tener a alguien al lado, ¿no? La clave de la salud mental forma parte de la salud, de nuestra salud. Si tenemos una buena salud mental, probablemente tendremos una buena salud física, ¿no? Una buena salud global. Y es evidente que para eso son muy importantes los amigos, es muy importante la familia, es muy importante los profesores, es muy importante el entorno en el que vivo, ¿no? ¿Y cómo detectamos? Que era una de las preguntas que voy a adelantarla, una de las preguntas que teníamos previstas. ¿Cómo detectamos esas necesidades? Porque muchas veces no sabemos, es que están en la edad del pavo, ¿no? Es que son... No sabemos qué parte de las conductas que ellos muestran son, evidentemente si se infligen daño es más evidente, pero ¿cómo podemos detectar que hay actitudes que no están dentro de la normalidad de la adolescencia? Básicamente,
yo seguro que en un instituto lo veis, ¿no? Notáis que alguien no termina de estar bien, alguien que en el patio siempre está solo, alguien que hace comportamientos raros en clase, no es la participación su elemento clave. Se huye de el mundanal ruido de alguna forma, busca sus espacios internos, ¿no? Y cuando ves a alguien que no termina de interactuar, ¿no? Pues tienes que pensar en que le tengo que preguntar cómo está, ¿no? Probablemente muchas veces hemos dejado de a veces actuar, de preguntar, y a veces solo preguntar nos permite entrar, que nos dejen entrar en él, ¿no? A veces preguntamos y nos dicen no me pasa nada, ¿no? Y a veces tenemos que volver a preguntar. Yo muchas veces digo que hay que preguntar al cubo, ¿no? Al cubo, porque hay que preguntar, preguntar y volver a preguntar, porque es la única manera de que sientan que nos interesamos por él, que no es a veces una estética, una forma de hacer tu trabajo, de preguntarle a ver qué le pasa, ¿no? Tenemos que preguntar para realmente recoger qué está pasando en su vida, qué está sintiendo, cómo está viviendo los exámenes. A veces es una cuestión que parte de los exámenes, pero lo que hay debajo es otra historia. ¿Qué pasa en su casa? A veces no sabemos cosas que pasan en las casas de esos jóvenes y a lo mejor hay una situación que no se hablan, que no tiene a nadie con quien comentar las cosas que le ocurren, y lo que hace cuando viene al cole es meterse en sí mismo, ¿no? Y creo que ahí es fundamental poner los 5 sentidos, buscar maneras de sentir que estás ahí. A veces solo diciéndoselo, que sepas que si quieres estoy aquí, ¿no? No es necesario a veces meterse más, ¿no? A veces, lo decía antes, puedo preguntar, preguntar y preguntar, a veces es decir simplemente, a veces es mirarle, a veces es estar al lado, ¿no? Esas cosas ayudan simplemente para que puedan buscar, encontrar si necesitan a esa persona que pueden contarle lo que le pasa. Estamos hablando de personas que se retraen, que no muestran sus sentimientos, y puede ocurrir lo contrario, con un joven al revés, sea como de más extrovertido, de más llamando la atención, o sea, justo lo contrario, con el mismo efecto, ¿no? O sea, totalmente. Es decir, quien sobreactúa también puede tener un problema, ¿no? No hay solo el que se retrae, ¿no? Se retrae, tiene un nivel bajo, ¿no? El que tiene un nivel alto puede ser que sea una forma de expresar quiero que me atiendas, quiero que estés pendiente de mí, ¿no? Yo hago esto para que se sepa que existo, ¿no? Y a veces a esas personas tenemos que hablar con ellas, ¿no? Y esas historias de hablar, ¿no? De ser alguien al cual me pueden contar algo, ¿no? Yo creo que esa es la clave que tenemos que hacer, ¿no? Normalmente los chicos y chicas de esa edad lo encuentran con sus amigos, con sus amigas, es lo más normal, pero a veces no tienen esos amigos, o esos amigos no están, o no se acercan, o no les dicen qué te pasa, ¿no? Y ahí yo creo que los profesores y profesoras sois una parte muy importante para ese encuentro, ese espacio, ese lugar de encuentro que nos puede ayudar a estar mejor, a salir, a hacer algo para que puedas sentir que no estás solo, ¿no? Porque el gran problema de un joven que se siente solo es que por su cabeza le pasan ideas que no son las que nos gustaría que le pasaran, ¿no? Piensa que para qué, que no tiene sentido lo que hago, que para qué estudiar, que no me gusta nada lo que hago, no siento que mis amigos sean los mejores, no siento que mi familia me ayude, ¿no? Y en ese sentido, en esos espacios, sean por más o por menos, sea por sobreactuación o sea por introspección, sea por un lado o por lo otro, tenemos que estar ahí para intentar ayudar a esas personas. Como profesores, generar ese ambiente de confianza como para que se abran, ¿no?, hacia nosotros. Es que la confianza es un elemento fundamental, generar espacios de confianza, entorno de confianza, entorno en el cual se sienta a gusto. Ese es un elemento que tenemos que crear. La clase es un espacio donde es fundamental que se encuentren a gusto, porque si se encuentran a gusto
tendrán más facilidad para poder contar a alguien algo que les pasa. Y para aprender, además. y para aprender, fundamental. También esa idea de aprender va muy ligada, se aprende no solo de lo que cuenta un profesor o profesora, sino también de lo que cuentan sus amigos, sus entornos, ¿no? De lo que le dice que ha aprendido, ¿no? A veces solo contar lo que ha aprendido permite que también lo aprenda el otro. Esos son espacios de aprendizaje fundamentales. Antes hemos hablado de las redes sociales. Quería saber si las redes sociales, a pesar de que han aumentado ese aislamiento, puede aumentar incluso el aislamiento o la sobreexposición de un joven, y puede ser causa del problema, pero puede ser también causa o puede ser también parte de la solución. Las redes sociales son mundos que tienen cosas buenas y cosas malas, como todo, ¿no? Internet es un espacio que encuentras información maravillosa y encuentras cosas que no sirven para nada, ¿no? Mentiras y cosas buenas, ¿no? Las dos cosas puedes encontrar. Yo siempre digo que uno puede leer que en internet que el alpiste cura la diabetes, cuando no es verdad que el alpiste sirve para los pájaros, pero no para curar la diabetes, pero lo puedes encontrar, y puedes encontrar que haya mucha gente que haya entrado en ese enlace y pueda leer esa historia y creérselo, ¿no? Es evidente que en las redes sociales encuentras gente que lo que busca es dañar y gente que lo que busca es apoyar y ayudar. Las dos cosas, ¿no? Es evidente que si tú solo vives en un entorno donde te aíslas y te metes en las redes y buscas toda tu solución en las redes, a lo mejor no la encuentres. Ese es el gran problema. Pensar que las redes es la solución probablemente no lo es. Puede serlo si piensas que las redes es un elemento más de las relaciones que puedas tener, ¿no? Y hay gente que ha encontrado cosas muy buenas en las redes, ¿no? Yo trabajo en salud, por tanto conozco a pacientes que han encontrado ayuda en otros pacientes que no habían encontrado en la vida, ¿no? Ostras, he encontrado a alguien que tiene lo mismo que yo, o que cuenta cosas muy parecidas a lo que me pasan a mí. Y por tanto, cuando lo ves, dices, ostras, esto es fantástico, que alguien que le pasa algo muy parecido a mí está al otro lado, y encuentras que esa persona puede ser una persona de ayuda. Sin duda alguna, ese es alguien que me puede ayudar. Pero al mismo tiempo, encuentras gente que te puede llevar por otros caminos que no son los más adecuados. Por lo tanto, tenemos que ayudarles también a identificar, ¿no?, cuáles son los buenos caminos, las buenas influencias dentro a enseñarles a manejar, porque seguro que manejan el móvil mejor que nosotros, los jóvenes, pero no saben diferenciar mejor que nosotros lo que está bien que lo que está mal. Claro. Es como si le diéramos un coche y no le enseñáramos a conducir, ¿no? Claro, es lo mismo. Hay enlaces, lugares buenos de información, lugares malos, como decía antes. Pues hay usos de las redes que no son positivos, es evidente. Hay gente que usa mucho las redes, demasiado, piensa que su vida son las redes, su vida es lo que hay en las redes, su vida es Instagram, su vida es ver a personas maravillosas con cuerpos maravillosos, que es lo que tiene que ser de maravilloso o maravillosa. Y claro, es evidente que no todos somos lo que nos enseña Instagram, pero también encuentra cosas que hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Es evidente que todo el ámbito de la pornografía y las redes sociales nos enseñan mundos que no aportan a la vida, ni a la sexualidad, ni a las relaciones lo que uno debería encontrar, ¿no? Y por tanto esas cosas hay que tenerlas en cuenta para intentar decirles que sí, que no, qué me puede ayudar, qué no te puede ayudar, qué te puede perjudicar en ese entorno. De hecho, después he pensado hablar de salud sexual, pero antes me gustaría saber a qué tipo de riesgos se enfrentan estos jóvenes. Hemos estado hablando que se vuelven introvertidos, que se pueden autolesionar. ¿Qué riesgos son? ¿Inseguridades, miedos, complejos? Eso que estamos hablando de las redes sociales, yo no voy a ser así de guapa ni de maravillosa, ni voy a tener esa vida, y entonces eso me frustra. No sé qué tipo no sé si llamamos patología, bueno, a lo mejor no son patologías, pero sí riesgos. Son riesgos, más que patologías pueden volverse patologías, claro, ¿no? Pero son riesgos que uno tiene en la vida, y es verdad que en la vida siempre hay situaciones de riesgo que hay que saber afrontar, hay desafíos que hay que saber afrontar, y es evidente que hay situaciones frustrantes. Si alguien mira todo el día
personas que tienen cuerpos maravillosos en Instagram y piensa que quiere tener, al final puede patologizar su situación intentando yo me tengo que operar, yo me tengo que hacer, yo me tengo que... Y es evidente que eso no le ayuda ni para su salud física ni para su salud mental, ¿no? Es evidente que las emociones le llevan a una situación negativa más que positiva, ¿no? Y en ese sentido tiene que ir con cuidado en ese. Al mismo tiempo, yo siempre digo que el mundo de las redes sociales es un mundo que hay que saber gestionar día a día. No podemos pensar que cada joven va a saber utilizarlo de forma adecuada, ¿no? Porque encuentras cosas que no lo son y por tanto ante ello hay que intentar dar las claves para poder utilizarla. ¿Qué es bueno decir? Decir cuáles son gente que vale la pena que sigas o gente que hay que ir con cuidado que sigas, ¿no? Eso es algo que podemos ayudar. Hay que saber qué ven y qué no ven, porque la realidad de lo que ven es tan amplio. Tú encuentras un océano y lo miras desde Navalmoral y dices, ostras, pero si te has ido a un mundo enorme, ¿no? Y es evidente que en un mundo enorme tú no puedes controlar todo, pero sí puedes decirle los caminos que pueden ayudarte a encontrar mejores espacios que otros, ¿no? Y eso es algo que tenemos que intentar hacer, intentar dar pasos con ellos, a veces ir con ellos, sabiendo dónde, en qué países, qué pasos dan, por dónde los dan, cuáles son los sitios que van caminando, porque si tú no sabes los sitios que van caminando, a veces pueden pegársela por el hecho de encontrar un espacio vacío en el cual meten su cabeza y por tanto es más difícil salir de ello. Recordemos que tu visita está aquí porque has sido invitado por la AMPA y me gustaría hablar también del papel de los padres y las madres, yo como madre también de una adolescente. ¿Qué culpa o qué responsabilidad estamos hablando de? Yo creo que la responsabilidad de los padres y las madres es enorme en la salud emocional de nuestros hijos también, entre otras cosas porque muchas veces, yo creo, en la sociedad, no sé, podemos compartir la opinión o no, creo que muchas veces tenemos a los jóvenes muy controlados en la hora de entrada o de salida o no en casa, sin embargo les dejamos solos en las redes sociales, solos en internet, solos en muchas cosas. Y ya no solo en las redes sociales, sino en general el papel que tenemos los padres y las madres, quizá a lo mejor a veces sobreprotegiendo a los hijos, no dejando que se enfrenten al fallo, al error, a la frustración, no sé, el papel de los padres y las madres, que me parece que es fundamental. Sí. Sin duda, el papel de los padres y las madres es muy importante. Es decir, el espacio de los compañeros en clase es muy importante, el de los profes es muy importante, el de la familia es fundamental, ¿no? Y además puede modular las situaciones que vive en el cole, que tiene en el entorno en el cual no es en casa, ¿no? Y el papel de los padres y las madres de alguna forma es intentar que los caminos que pueda llevar sean los mejores de alguna forma, los mejores entre comillas, ¿no? Nunca sabemos, incluso nosotros, cuál es el mejor espacio por donde ir, pero es evidente que mi experiencia, lo que yo he pasado, las cosas que he vivido, las cosas que yo sé, las cosas que hablamos, porque muchas veces, tú lo decías antes, ¿no? Probablemente conocen mejor el mundo de Internet que cualquiera de nosotros, pero hablándolo, sabiendo qué es lo que hace, qué busca, qué cosas ve, por dónde va y por dónde no va, con quién se relaciona, con quién no se relaciona, nos ayuda a saber un poquito más. A veces para decirle lo que a ti te gustaría que hiciera, a veces sin ser demasiado paternalista, ¿no? Que decir, no, esto sí, ¿no? Pero sí de alguna forma ayudar a que ese proceso sea más racional, que pueda conjugar mejor sus emociones, lo que le pasa por la cabeza, saber qué es lo que le puede ayudar o no, saber incluso, a veces lo vemos reaccionar de manera rara, lo vemos actuar sin saber muy bien por qué. Y en esos momentos es importante qué ha pasado, por qué estás así, te ha ocurrido algo, te has encontrado a alguien en las redes que te ha dicho algo que no te haya gustado, porque en el mundo de las redes encontramos gente que se acerca de manera
patológica, de manera buscando cosas que no serían sanas, ¿no? Y por tanto uno tiene que saber o decir a sus hijos cosas que pueden ayudarle a diferenciar entre unos y otros, saber qué es lo que le puede ayudar y qué no, y facilitar un camino en el cual quien lo tiene que hacer es él o ella, pero es evidente que en ese camino saber que estamos al lado para saber cuál es el mejor momento para entrar o salir. Antes hablábamos de la pornografía y de la salud emocional, pero también quería hablar de la salud sexual, ¿no? Los jóvenes se adentran en el sexo cada vez más jóvenes, no en el sexo a lo mejor activo, pero sí a través de los móviles, lo hemos hablado antes de la pornografía, o no. Sin embargo, no sé, yo creo que soy de la generación de muchos de nosotros del Póntelo, Pónselo, donde se daba mucha información sexual en los centros educativos y en la sociedad en general. Hoy quizás no sea tan así. Los riesgos están ahí, de hecho las estadísticas dicen que, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual han aumentado. Es también un tema de confianza en el que tenemos que participar todos, me imagino, profesores, padres, familia, amigos, no sé. Sin duda, sin duda. Es evidente que desde el Póntelo, Pónselo a la realidad de hoy ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y es verdad que nos acordamos del Póntelo, Pónselo porque después del Póntelo, Pónselo no hemos vuelto a ponernos nada, ¿no? Claro. Y claro, si tú pasas tanto tiempo en el cual no hay nada que te atrae en el ámbito de la sexualidad, ¿qué buscas? Buscas otros espacios, ¿no? Y es evidente que tenemos que recuperar espacios de hablar. Y en eso, antes hablaba de la pornografía, pero me parece que es un buen elemento para poner encima de la mesa, ¿no? Porque en un móvil alguien encuentra cosas que no le ayudan en nada. Ver la sexualidad a través del porno probablemente le genera una visión muy distorsionada de la realidad, ¿no? Y por tanto, repensar o volver a hacer cosas en el ámbito de la sexualidad que permita que no sea solo la vía del porno el único elemento que encuentran para hablar de la sexualidad es sin duda alguna fundamental. A veces, pero el hecho de que vean porno, que no es que sea malo que vean porno, el problema es que solo vean porno. Y si solo ven porno, al final la sexualidad basada en una visión del porno no favorece una visión de una sexualidad sana. Y aparte perdona que te interrumpa, que puede crear conductas estereotipadas, sexistas, incluso machistas, ¿no? Y que ellos asuman situaciones, ellos y ellas asuman situaciones que lo que estamos hablando no son adecuadas, ¿no? Sin duda alguna, ellos y ellas, lo has dicho muy bien, ellos y ellas. Es decir, el porno es muy machista, es una relación de dominación y donde ven cosas que además están marcadas y que generan estereotipos que sin duda alguna no ayudan a hacer sentir que tu cuerpo es el tuyo, que tu cuerpo tienes que vivirlo lo mejor posible, que tienes que... O relaciones de igualdad. Efectivamente. Y todo eso, por eso es muy importante trabajar. Yo sé que vosotros aquí en este cole trabajáis mucho la diversidad, la igualdad, son aspectos fundamentales. Pero la diversidad de personas, la igualdad entre chicos y chicas, el hecho de pensar de otra forma que no la que nos marca un régimen, diría, que es el del porno, que nos marca una vía en el cual parece que si no entramos no hemos visto nada, es evidente que hay que romperlo. Y creo que ahí el papel de los padres y la madre es fundamental, ¿no? Yo creo que en la sexualidad hay que dejar de pensar en los genitales, porque decir, hemos hablado de sexualidad, hemos hablado de los órganos genitales masculinos y femeninos y tal, eso no es hablar de sexualidad. La sexualidad implica hablar de relación, de cariño, de personas, de placer, de autoconocimiento naturalmente, ¿no? Y eso es lo que nos acerca a una vida sexual más sana para un futuro, ¿no? Por eso decía que hay que romper estereotipos de lo que nos marca una vida de una sexualidad basada en lo que ven en el móvil, porque lo que ven en el móvil les lleva a una visión machista, de una visión marcada por la dominación, marcada por la no igualdad, marcada por elementos que no permitan una sexualidad más sana.
En realidad creo que estamos hablando de enseñarles a pensar diferente, que podría aplicarse a la sexualidad y a todo en general, ¿no? A pensar por ti mismo, y en eso los padres y los profesores tienen nuestra obligación, casi, por decirlo de alguna manera, ¿no? Enseñarles a pensar por sí mismos, a darles herramientas para que ellos vean más allá del camino, como estabas diciendo antes, que se le marca, ¿no? De alguna manera. El camino que se le marca no por la sociedad, sino por ejemplo en este caso por la pornografía o las redes sociales, lo que estamos hablando de Instagram, o la moda, las canciones, etcétera, ¿no? Que sean ellos mismos. Claramente, porque lo has dicho tú, la moda también les marca mucho, claro. ¿no? El porno les marca mucho, ¿no? Y de alguna forma ante eso, yo antes les decía a ellos y a ella les decía, pensad antes de decir, pensad antes de hacer. No podéis ir pensando en que lo primero que os viene a la cabeza es lo que voy a hacer. Porque si yo lo primero que me viene a la cabeza es lo que hago, al final luego me puedo arrepentir de ello, ¿no? Eso es un elemento muy importante. Segundo, pensar en que a veces tengo que dar más las gracias, agradecer a quien me rodea, a quien me ayuda, a quien está al lado, a quien le puedo pedir apoyo, pedir perdón cuando me equivoco y aprender de los errores. Pensar que a veces tengo que desaprender para aprender más, ¿no? Tengo que quitar cosas que ya no utilizo, que no sirven para nada, que en un momento de mi vida fueron muy importantes, que ahora ya no tienen ningún papel. Pedir las cosas por favor nos ayuda a pensar, poner un poco de humor, un poco de risa, un poco de autocrítica. Yo creo que tenemos que ser, en general, y generar estos jóvenes, estos adolescentes, una mayor autocrítica constructiva, amorosa, no desde el punto de vista de que se automachaquen, sino de que aprendan con lo que ven, con el camino que hacen, y que sepan que al lado hay un profesor, hay una profesora, hay un padre, una madre, hay un amigo, hay alguien que está a tu lado y que te puede ayudar a que ese camino sea más fácil. Y haciéndolo más fácil, lo hacemos más saludable, sin duda. Pues muchísimas gracias, Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Muchas gracias por visitar el IES Albalat, por enseñarnos tanto, que con que los adolescentes, nuestros alumnos, hayan aprendido la mitad que nosotros, yo creo que ya me podría dar una satisfecha. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros, un lujo estar aquí en el IES Albalat. Se respira buen ambiente, se respira buen rollo, se respira ambiente de educación, de enseñanza, de aprendizaje y por tanto fantástico.